Shalom Habrim, les doy la bienvenida a este curso de hebreo bíblico Café Hibrit Ulpan 1, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá Emet en español, el Centro de Estudios Religiosos y Tradición Judía en la Diáspora. Les habla su profesor, Liat Cohen Shahar. Voy a estar guiándolos en este largo pero no difícil camino hacia el aprendizaje del hebreo bíblico. Voy a estar a su disposición para cualquier duda o inquietud que tengan, me la pueden dejar saber y yo con todo el gusto poder resolverla. En la clase de hoy vamos a ver la historia del idioma hebreo. En la actualidad no existen muchas referencias que nos den una idea clara de cómo y dónde surgió el idioma hebreo. Lo que sí podemos saber es que este idioma es uno de los más antiguos en la historia de la humanidad y que también podemos precisar que es procedente de las tribus de Sem, y es esta lengua precisamente con la que son escritas las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel. Durante muchos siglos se creyó que todos los idiomas hablados en el mundo eran derivados del hebreo antiguo. Según los relatos bíblicos en el libro de Bereshit o Génesis, en la tierra se hablaba una sola lengua en común, hasta la construcción de la Torre de Babel, en que Dios como castigo confundió sus lenguas y dio origen a diferentes idiomas, los cuales de estos dieron origen a muchos más a través de la historia hasta el día de hoy. Como evidencia podemos mencionar que los primeros nombres derivan de la etimología hebrea. Adam deriva de Adamá, que significa tierra. Java deriva de Jai, vida, los que dan vida a la tierra. Isha, mujer, deriva de Ish, hombre. Notemos que tanto Ish como Isha tienen dos letras en común, como lo ven en la diapositiva, la letra Aleph y la letra Shin, formando una palabra Esh, que es con la Aleph y la Shin. Esh traduce fuego, así que tenemos que cada hombre tiene dos letras más en hombre. Ish tenemos la letra Yod y en mujer Isha tenemos la letra Hei, formando la palabra Ya, que es una de las formas para referirnos al Creador, lo que nos daría paso a una unión al fuego de Dios, con lo que tendríamos que dar vida con el fuego de Dios. Se cree que el idioma hebreo es la lengua madre de estas lenguas semíticas procedentes de la tribu de Sem. Estas lenguas son, además del hebreo, el arameo, el sinaítico, el triguiña y el árabe, entre otros. Estos idiomas tienen una antigüedad de más de 4.500 años en comparación con el chino, que tiene 3.500 años, o el griego con 3.400 años. Viajemos un poco en el tiempo y revisemos un poco más a profundidad lo que son las lenguas semíticas para que podamos verlo de una forma más clara. Las lenguas semíticas se desarrollaron en tres áreas específicas. A lo largo de esta evolución de dialectos tenemos el área septentrional, meridional y oriental. Si nos fijamos en la diapositiva, en el área oriental tenemos lo que era Mesopotamia, zona en la que se desarrolló el acadio, la cual fue muy conocida por su literatura, y fue esta la que dio lugar a dos dialectos, el babilonio hablado al sur de Mesopotamia y el asirio en la parte norte de Mesopotamia. Existe otro dialecto descubierto hace poco que se conoce como el eblaíta, que es muy parecido al acadio. En el área meridional tenemos las lenguas de Arabia Meridional y el árabe. Tenemos también las lenguas etiópicas, como lo son el etíope, amhárico, el triguiña, el tigra, el harari, el guraje, el gafat y el argobá, los cuales no los nombraremos puesto que quedan fuera del Próximo Oriente Antiguo. En el área septentrional, en primer lugar tenemos el amorrita y el ugarítico. Se sabe que el amorrita es conocido desde al menos la primera mitad del segundo milenio y que los primeros hablantes fueron nómadas. El ugarítico parece una forma antigua de cananeo, escribiendo en el entorno de Ugarit en los siglos XIV y XIII antes de la era común. Tenemos otro grupo que son las lenguas cananeas, y son un grupo de lenguas y dialectos no muy distantes entre sí, cuyos registros escritos datan a partir del siglo XV antes de la era común, creyéndose que es el primer alfabeto cananeo. Las principales lenguas cananeas son el hebreo, púnico, moabita, edomita y amonita. Estas lenguas se escribieron inicialmente en el alfabeto adaptado
por los fenicios procedentes de la escritura cananea anterior. El hebreo clásico es también conocido como hebreo bíblico. Este se habló en Israel teniendo la Torá como testimonio principal. El hebreo al principio se escribió en el alfabeto cananeo fenicio, pero durante el siglo IV antes de la era común los judíos se adaptaron del arameo al alfabeto cuadrado y es este último el que se utiliza hasta hoy en día. Durante el siglo III antes de la era común el hebreo solo se hablaba en Judea. También se hablaba de forma alterada como el misnaico, como lengua hablada. Desaparece durante el siglo II hacia el año 200 de la era común, dando paso al arameo. Y a pesar de no ser una lengua hablada, el hebreo se continuó usando de forma escrita, con lo que se escribieron innumerables textos religiosos en este idioma. A partir del año 200 antes de la era común, el hebreo bíblico dio paso al hebreo mísnico o rabínico, la lengua de la Mishnah. Esta era una modalidad de lengua escrita más dúctil que la bíblica, con influencias del griego, el latín, el persa y el árabe. Desde el siglo IX en adelante se evitó su uso hasta que a partir del siglo XIX se retoma el hebreo como lengua hablada debido al regreso de los judíos a la tierra de Israel. En cuanto al fenicio, las inscripciones más antiguas que se conocen datan del 1000 antes de la era común, halladas en lo que conocemos hoy como el Líbano. En la mayoría son inscripciones funerarias y prácticamente no hay textos literarios. De igual manera, muy poco se conoce el púnico, que fue desarrollado por los fenicios de Cartago a finales del siglo IX antes de la era común y que aún se hablaba durante el siglo V de la era común. El moabita, el edomita y el amonita se hablaron en lo que hoy es Jordania. De estos muy pocas referencias nos dejaron, apenas un puñado de inscripciones de los siglos IX al siglo V antes de la era común. Estas con el tiempo serían sustituidas por el arameo. El hebreo moderno, también conocido como Ivrit, ha sido declarado la lengua oficial del Estado de Israel desde 1948, siendo esta la única lengua hablada que se basa en una lengua escrita. Al igual que los otros idiomas semíticos, se escribe de derecha a izquierda. Su alfabeto consta de 22 caracteres y su léxico se basa en el hebreo bíblico y su sintaxis en el rabínico. Por legislación de la Knesset en 1953, para definir estándares para la gramática, la ortografía, la puntuación, diacríticas hebreas basadas en el desarrollo histórico del idioma, se instituyó la Academia del Idioma Hebreo, llamada Academia Lashon HaIvrit. Es muy importante saber que el proceso que tuvo la lengua hebrea al pasar de ser una lengua sagrada al idioma oficial de millones de parlantes que la hablan como lengua materna, mucho tuvo que ver el proceso que tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa y en Israel, y por supuesto el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel siempre llegaron de forma oral, no de forma escrita, y asumimos que esta lengua fue el idioma hebreo. Así también podemos asumir que no existió el hebreo escrito hasta los tiempos de Moshe, el primer escritor hebreo registrado en la historia. Al ser educado en Egipto como un príncipe, se cree que Moshe era políglota, pero al ser el pueblo hebreo esclavo de los egipcios, difícilmente esto se lo hayan enseñado. La conclusión más viable es que quien escribió por primera vez en hebreo fue Dios, y él mismo le dictó y reveló los principios de la ley y le enseñó la escritura a Moshe en el monte Sinaí. Pero esto es una de las tantas teorías que existen sobre cómo surgió el hebreo escrito antes de ser revelado al pueblo de Israel en Har Sinai. Por ahora nos inclinamos con la tradición judía. Durante los primeros días de su existencia, el Estado de Israel acogió a decenas de inmigrantes, tanto refugiados de guerra europeos como comunidades oprimidas provenientes de África y Medio Oriente y otros lugares del mundo. Si bien todos eran judíos, su idioma y cultura no eran los mismos. Así es como aparece entonces lo que conocemos hoy en día como Ulpan, estudio. El Ulpan se creó para que esta cantidad de migrantes pudieran aprender hebreo, y es esto precisamente lo que les dio un sentido de pertenencia e identidad con el Estado de Israel. Además de poder tener un idioma en común, también aprendieron sobre la cultura, la historia y la geografía israelí, dándole también un sentido de integración a la vida social, cultural y económica del país. La institución del Ulpan sigue ofreciendo enseñanzas a los inmigrantes hoy en día
son administradas por el Estado y también existen en forma privada. Los ulpanim son ofrecidos en forma gratuita y desde su creación en 1949 con el primer ulpan en Jerusalén, más de 1.3 millones de migrantes han egresado de los mismos. El hebreo o ivrit es una lengua semítica hablada, escrita y leída por más de 6 millones de personas en Israel y por las comunidades judías alrededor del mundo, que comprenden más de 80 países aproximadamente. Desde la antigüedad el hebreo ha sido empleado como lengua escrita, litúrgica y de oración por el judaísmo, donde funciona como lengua sagrada, denominada Lashon HaKodesh, lengua de lo sagrado. Según la tradición judía, el hebreo es la lengua escogida por Dios para transmitir su mensaje a la humanidad, de ahí que se le denomine Lashon HaKodesh. Más allá de haber sido o no permanentemente hablada a lo largo de sus más de 3 milenios de existencia, el hebreo se mantiene e incluso renueva como un importante elemento común en lo que concierne a las diferentes comunidades judías, ya se encuentren en Israel o fuera de dicho país. Es importante también saber que el idioma hebreo es, junto con el árabe, el idioma oficial del Estado de Israel. Según las referencias dadas en la página web de Wikipedia, en la sección que habla sobre la afiliación lingüística, nos dan datos muy importantes que se deben tener en cuenta al momento de buscar una cronología del idioma. Estos datos nos dicen: 1. El hebreo pertenece al grupo noroccidental de las lenguas semíticas y al subgrupo cananeo. Dicho subgrupo incluye también al fenicio púnico, al moabita y al amonita. 2. Otro grupo de las lenguas semíticas noroccidentales pertenece al arameo, cuyas similitudes con el hebreo y el fenicio son sumamente evidentes. Posiblemente algunas variedades de fenicio y algunas del hebreo fueran mutuamente intangibles en un alto grado. 3. La palabra hebreo o ivrit no fue usada en la lengua hasta el periodo asirio. En las Sagradas Escrituras se menciona la lengua de Canaán en Isaías 19:18, pero en 2 de Reyes 18:26-28 hay una referencia específica a la lengua hebrea durante el periodo asirio. 4. El libro de Nehemías, por otra parte, recuerda que los jerosolimitanos hablaban Yehudit, la lengua de Judea, literalmente idioma judeo. Para los que no tienen referencia de los jerosolimitanos son gente que viven dentro de Jerusalén. 5. El libro de Isaías y el segundo libro de Crónicas se refiere al hebreo como la lengua de Judá. 6. La similitud entre el hebreo bíblico y el fenicio, así como también de algunas palabras cananeas que aparecen en las cartas de Amarna desde el siglo XIV antes de la era común, demuestra que la lengua de los israelitas no difería mucho de los cananeos. Con todo lo anterior nos damos cuenta que todas las afinidades del hebreo con la lengua cananea podrían ser explicadas sobre la hipótesis de que los israelitas y sus ancestros ya hablaban una lengua fuertemente relacionada con aquella de los cananeos. El hebreo es una lengua con 33 siglos de historia escrita, llevando sus raíces a la Torá y la época de Moshe. En un periodo de tiempo bastante largo, esta lengua ha sufrido diversos procesos de cambio lingüístico, existiendo diferencias entre el hebreo antiguo y el hebreo moderno. Ambas lenguas están emparentadas, si bien a veces difieren en pronunciación, gramática y léxico. Teniendo en cuenta los periodos que han pasado la lengua hebrea, se pueden notar diferencias entre el hebreo moderno y el hebreo antiguo. En muchas cuestiones de las dos formas difieren notablemente, en particular el hebreo moderno cuenta con mucho más vocabulario que el hebreo antiguo. Existe una clasificación que establece una distinción entre los 3 periodos históricos de mayor importancia para el idioma hebreo premoderno. 1. El hebreo antiguo, que está relacionado con el hebreo bíblico o clásico y también con el hebreo misnaico. 2. El hebreo medieval y 3. El hebreo moderno. Hablando sobre el hebreo antiguo, en la estela de Tel Dan, escrita en hebreo a mediados del siglo VIII antes de la era común, conmemora las victorias del rey sirio Hazael sobre Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y sobre Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, de la dinastía de David. Es la mención escrita más antigua respecto a esta dinastía. Dado que el hebreo antiguo fue usado durante un lapso de casi 14 siglos, en ese periodo de lengua sufrió cambios, por lo que el hebreo más antiguo difiere en ciertos aspectos del hebreo más tardío.
Una periodificación aproximada del antiguo hebreo es la siguiente según los datos dados por la misma página de referencia Wikipedia. 1. El hebreo bíblico arcaico del siglo X antes de la era común al siglo VI antes de la era común, correspondiendo con el periodo monárquico hasta el exilio de Babilonia. 2. El hebreo bíblico tardío del siglo V antes de la era común al siglo III antes de la era común, que corresponden con la dominación persa. 3. El hebreo de los rollos del Mar Muerto, testimoniado entre los siglos III antes de la era común y el siglo I, correspondiendo con el periodo helenístico y romano anterior a la destrucción del Templo de Jerusalén. Es el estadio de lengua usada en los manuscritos del Mar Muerto de Qumran. 4. El hebreo de la Mishnah, testimoniado entre los siglos I, III y IV. El hebreo dejó de hablarse alrededor del siglo IV, aunque siguió utilizándose en la literatura y sobre todo en la liturgia y con propósitos académicos. En la tierra de Israel, después de la salida del pueblo judío de su tierra, fue sustituido como lengua hablada principalmente por el arameo. En cuanto a la diáspora judía, sus lenguas en común han sido históricamente sobre todo el yiddish, entre los judíos llamados askenazíes, en el centro y este de Europa, y el ladino o judío español entre los llamados sefardíes procedentes de la península ibérica. En cuanto al hebreo moderno, como lengua hablada, fue recuperado por el sionismo a finales del siglo XIX, gracias al trabajo de, entre otros, Eliezer Ben Yehudá, para servir de lengua nacional al futuro Estado judío. Como en un principio la mayoría de hablantes de hebreo moderno tenían antepasados europeos y durante los siglos el hebreo fue una lengua de uso litúrgico y académico y era una lengua muerta de tipo litúrgico. El renacimiento del hebreo como lengua materna de una comunidad fue acompañado de una notable influencia de tipo sustrato de las lenguas europeas, quienes adoptaron palabras al hebreo moderno y de estos idiomas de uso común a las lenguas judías. Y esta es una pequeña referencia de lo que es la historia del idioma hebreo. Vamos a profundizar en algunos puntos un poco más cuando iniciemos a ver el alfabeto hebreo, en su evolución y los periodos que ha pasado cada parte del hebreo. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.